Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Esta semana les quiero presentar un nuevo estilo literario, el estilo llamado Gunki o Crónica Guerrera, y lo haremos a través de dos textos que obviamente pertenecen a este estilo. Me refiero al Heike Monogatari y al Taiheiki. Vamos entonces con el Gunki. Comenzamos entonces hablando de el estilo Gunki. Gunki significa literalmente crónica guerrera. Gun habla de la armada y Ki es registro. Y el primer ejemplo que vamos a ver es el Heike Monogatari, que fue el primer Gunki que se compuso en Japón. Es de autor anónimo y dado que nace de manera oral primero y con el tiempo se pone por escrito, no hay una fecha exacta, sino que hubieron desde el principio varios manuscritos diferentes. Pero hay un año estimado que es previo a 1330. O sea, esto quiere decir que a partir de 1330 ya hay una suerte de versión, entre comillas, definitiva. Tiene un total de 12 rollos y habla sobre hechos históricos, específicamente hechos que sucedieron en la guerra Genpei, que va desde 1180 a 1185, en la cual se enfrentaron los clanes Minamoto o Taira, y de hecho Heike toma los dos kanjis de estos clanes para hablar entonces de la historia de esta guerra. El inicio de la historia en sí parte con una suerte de reflexión sobre lo que los personajes van a enfrentar, sobre todo el protagonista, que es Taira no Kiyomori. Aunque el sonido de la campana que tañe resuene, el sonido desaparece en el vacío. La blanca flor que en la mañana floreció, durante ese mismo día se marchita. Por muy bello, por muy fuerte, por muy anhelado, que durante la eternidad no cambie, en este mundo no hay nada que permanezca igual. Los recuerdos de las personas junto a la vida desaparecen. Solo las palabras de las historias heredadas quedan. Entonces, en esta introducción a la historia tenemos los temas, podríamos decir, importantes. Eh, el primero es el Shouyu Muyo, la impermanencia de todas las cosas mundanas. Taira no Kiyomori, de origen humilde, que logra escalar primero a través de los rangos militares y posteriormente los rangos de la corte hasta alcanzar el cargo más importante que se podía alcanzar más abajo del emperador, obviamente, pero sin embargo él nunca se sintió satisfecho, siempre quiso más. Dado que él jamás iba a poder ser emperador, entonces consigue casar al hijo del emperador con su hija y por lo tanto su nieto iba a ser eventualmente emperador. Entonces, y al final termina perdiéndolo todo. Entonces, el tema central de la obra es precisamente este, la impermanencia de todas las cosas mundanas. Todo tarde o temprano va a pasar. Nosotros como seres humanos no quedaremos. Otro concepto importante son los biwaboshi. Como dije, el gunki es un género que nace primero de manera oral y posteriormente se solidifica en textos escritos. Entonces, esta historia de la guerra Genpei era algo que iban contando estos monjes que viajaban de pueblo en pueblo y al contar estas historias pedían limosna, pedían una
cooperación, podríamos decir, y por lo tanto la historia iba cambiando a medida que iban sucediendo las distintas batallas, que iban habiendo ganadores y vencidos. Por supuesto, como las batallas iban sucediendo, pero además los monjes se iban moviendo a través del territorio, también pasaba que no les llegaba la información de manera inmediata. Entonces, una batalla terminaba y pasaba un tiempo antes de que los monjes se enteraran de lo que había sucedido y de quién había ganado y de quién había perdido. Esto lo acompañaban con música que se le llamaba heikyoku, literalmente música de heike. Y al pasar de los años, esto se puso por escrito. Como les decía, hay varias versiones distintas porque se pusieron por escrito en momentos distintos, pero ya a partir de 1330 se considera que hay una suerte de, entre comillas, versión definitiva. Hay muchísimos, muchísimos personajes, porque nombran no solo a los personajes principales, sino a sus criados, a los soldados, a los guerreros, etcétera. Entonces, de verdad, es una obra en ese sentido similar al Genji Monogatari, con muchísimos personajes, pero los principales son los siguientes: Taira no Kiyomori, obviamente la cabeza del clan Taira, sus hijos Taira no Tomomori, Taira no Shigehira y su hija Tokoku, que es a la que él casa con Takakura Tei, el hijo del emperador retirado Go Shirakawa, y el nieto de Taira no Kiyomori, Antoku Tei, el príncipe Antoku. En el otro bando tenemos el clan de los Minamoto con la cabeza Minamoto no Yoritomo, su esposa Hojo Masako, una de las primeras Onnabu-geisha o mujeres samurái, mujeres guerreras. Minamoto, su hermano Minamoto no Yoshitsune, el héroe por excelencia de Japón, su vasallo Benkei y su amante Shizuka, y Kiso Yoshinaka y su amante Tomoe. Eso vendrían siendo los personajes principales de la obra, pero como les digo, hay cientos de personajes. Veamos ahora cómo podemos nosotros, si no sabemos japonés, acercarnos a esta obra. Hay una adaptación, primero que todo, el texto original, el Gunki, es un texto relativamente difícil de leer, un texto pesado, bastante extenso, y por lo tanto en 1950 el historiador Yoshikawa Eiji hace una versión novelizada llamada Shinheike Monogatari. Primero fue esa la que se tradujo a distintos idiomas y ahora ya tenemos traducciones de el Gunki propiamente tal de el Heike Monogatari. En el apartado de traducciones al inglés tenemos de Arthur Lindsay Sadler, de Hiroshi Kitagawa y Bruce Tsushida, por supuesto de Helen McCullough, una de Burton Watson y una de Royal Tyler. Y en español tenemos una que realizaron Carlos Rubio y Rumi Tami. Vámonos ahora a ver otro representante del estilo Gunki, en este caso el Taiheiki, también de autor anónimo y es del siglo XIV tardío. En este caso son 40 rollos, es mucho, mucho más extenso que el Heike Monogatari porque abarca un periodo muchísimo más largo. El Heike Monogatari abarca las guerras Genpei que duraron más o menos 5 años y en cambio el Taiheiki abarca desde el reinado del emperador Daigo por 50 años. Por lo tanto, es entendible que sea más largo. Tiene una primera parte que habla del héroe Kusunoki Masashige, después tenemos la restauración Kenmu y por último la figura del shogun Ashikaga Takauji. Los rollos están divididos de la siguiente manera. Los rollos 1 al 12 abarcan la caída del shogunato Kamakura en 1333. Los rollos del 13 al 21 hablan de la restauración Kenmu, como esta falla y después la muerte del emperador Go-Daigo.
Y por último, los rollos 22 al 40 abarcan el shogunato Ashikaga. Tenemos traducciones al inglés de Ellen McCullough y Kyoko Selden y Joan Pigot. Y esos serían entonces los dos gunki que presentamos hoy día para hablar de este género crónica guerrera. Y bien, ¿qué les ha parecido? Espero que lo hayan encontrado interesante. Obviamente el video de hoy día es un poco cortito por el tema de que es solamente la presentación de este estilo. Más adelante vamos a ver en profundidad cada uno de estos textos. Yo sé que a muchos les interesa el Heike Monogatari, y aunque lo piden un poco menos, probablemente porque es menos conocido en Occidente, también vamos a profundizar con el Tai Heike en videos futuros, así que no se preocupen. Y bien, me despido entonces con esto por esta semana, deseándoles a todos que se encuentren muy bien, que se mantengan a salvo, y nos vemos en un próximo video. Bye bye.